compañeros, Graciela Ruiz Ignacio, y hoy les voy a hablar sobre el metro de la Ciudad de México y la importancia que tiene para la sociedad y la economía de la capital. Más allá de transportar personas de un lugar a otro, el metro satisface necesidades humanas, sociales y económicas fundamentales. Desde una perspectiva económica, se considera un bien intermedio, ya que las personas no utilizan el metro como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para llegar a sus verdaderos objetivos, como asistir al trabajo, a la escuela, a citas médicas o realizar actividades comerciales. La primera necesidad que satisface es la reducción de costos en movilidad. En una ciudad tan grande como la Ciudad de México, millones de personas necesitan recorrer largas distancias diariamente. El metro permite hacerlo de forma rápida y evitando el tráfico, lo que reduce el tiempo y el dinero invertidos en los traslados. Sin este sistema, la movilidad de la ciudad se vería seriamente afectada y muchas personas tendrían dificultades para acceder a sus empleos y servicios. La segunda necesidad es la accesibilidad económica. Gracias a su tarifa de 5 pesos, el metro permite que personas de ingresos bajos y medios puedan desplazarse sin importarte la distancia recorrida. Esto ayuda a que las familias gasten menos en transporte y puedan destinar más recursos a necesidades básicas como alimentación, vivienda o educación. La tercera es la protección del medio ambiente. Al ser un sistema de transporte masivo y eléctrico, reduce la cantidad de automóviles y microbuses que circulan por la ciudad. Como consecuencia, disminuyen las emisiones contaminantes, el ruido y los congestionamientos viales, beneficiando a toda la población. Respecto a los beneficiarios, podemos dividirlos en dos grupos, directos e indirectos. Entre los beneficiarios directos se encuentran los más de 3.6 millones de usuarios que utilizan el sistema diariamente. Destacan los trabajadores que viven en las zonas alejadas y necesitan trasladarse a sus empleos, los estudiantes de instituciones como la UNAM, IPN y la UAM, adultos mayores y personas con discapacidad que cuentan con acceso gratuito, así como los turistas que utilizan el metro para recorrer la ciudad. Por otro lado, los beneficiarios indirectos incluyen a las empresas que pueden contratar personal de distintas zonas de la ciudad, a los comercios cercanos, a las estaciones que reciben un flujo constante de clientes, a los automovilistas que enfrentan menos tráfico y a toda la población que disfruta de una mejor calidad del aire. En cuanto al financiamiento, el metro se sostiene principalmente con recursos públicos. Sus ingresos provienen tanto de la venta de boletos como sus subsidios otorgados por el gobierno de la Ciudad de México. Aunque el sistema recauda 500 millones de pesos mensuales con el concepto de boletaje, el costo real de operación es mucho mayor, por lo que el gobierno aporta recursos adicionales para mantener el servicio. Me toca explicar cómo clasificamos económicamente al metro de la Ciudad de México. Esto es más interesante de lo que parece, pues en la investigación fuimos arrojando información importante. No es como solamente una categoría. Para clasificar un bien necesitamos analizar pues las rivalidades y la exclusión. La rivalidad pregunta si yo uso este bien, le quito la posibilidad de usarlo a alguien más. Y la exclusión es si es posible impedir que alguien lo use si no paga. La exclusión, primero, que es la más clara, el metro, pues si existe una exclusión, si no tienes saldo en la tarjeta de movilidad, o en este caso ya aceptan las del banco, el torniquete no abre y pues no entras. Hay un mecanismo físico que controla el acceso, entonces en ese sentido no es un bien público puro, porque los bienes públicos puros pues no excluyen a nadie. Ahora la rivalidad es donde se pone interesante porque pues depende de la hora del día en la que ocupes el metro. En horas normales, la baja demanda, la rivalidad sí es prácticamente pues cero, o sea, incluso a veces hay lugares. Si tú te subes en un vagón semivacío que ocupaste un espacio, pues no le quitas a nadie. El costo de agregar un usuario más al sistema es cero y ahí el metro se comporta como no rival, pero en horas picos cambia. Cuando los vagones están saturados, que pues tiene que ser pues muy seguido, si reduce el espacio para otros y baja la comodidad, en este caso pues en un extremo les impide físicamente a las personas incluso subirse a trenes. Entonces sí limita el uso de otra entonces. El metro, nuestra exclusión es que es un bien de club. En condiciones normales tiene una exclusión de baja rivalidad. Es como Netflix o una alberca con acceso controlado, donde entran los que pagan y mientras no hay saturación todo se disfruta pues bien. Pero se convierte en recurso común en horas picos,
porque pues hay una congestión que introduce rivalidad real entre las personas. Y aquí comparten los mismos problemas que cualquier recurso común, la demanda supera la capacidad y nadie tiene incentivo individual para reducir su uso. Esta clasificación es importante porque explica directamente los problemas que va a mencionar mi compañera en la siguiente sección, especialmente pues la congestión y la sobreutilización de este bien. Si no entendemos que el tipo del bien es el metro, no podemos entender por qué falla. Bueno, dentro de este proyecto a mí me toca hablar sobre aquellos problemas relacionados o asociados al metro, las propuestas de mejora y por supuesto las conclusiones de la investigación, las cuales obtuvimos al analizar el metro desde una perspectiva económica en donde identificamos los siguientes problemas. Primero vamos a hablar del problema del polizón o freerider, en donde aquí opera en dos niveles. En el primero son los usuarios que evaden el pago de torniquetes y en segundo lugar, que quizá es el económicamente más importante, son aquellos beneficiarios indirectos, que podrían ser los automovilistas o las grandes empresas, que estos se benefician debido a la conectividad y la reducción del tráfico que genera el metro. Sin embargo, no aportan ni un solo peso al financiamiento. Por otro lado, tenemos la congestión y la sobreutilización, ya que el sistema fue diseñado para una ciudad mucho más pequeña. Y al no expandirse la red al mismo tiempo que la población, en horas pico, el metro suele pasar de un bien club a comportarse como un recurso común, donde la situación extrema reduce la calidad del servicio y impide físicamente el acceso de más usuarios. Y por último tenemos el financiamiento y el mantenimiento, ya que aunque para este 2026 se asignó un presupuesto de 25,000 millones de pesos, la tarifa de 5 pesos apenas cubre el 20% y el 33% del costo real de la operación, lo que genera una dependencia total de los subsidios públicos. Además, gracias a testimonios de trabajadores del sector, detectamos un gran problema de opacidad, ya que el boletaje genera recursos suficientes para cubrir el mantenimiento, pero en la práctica el 80% de las líneas no recibe la atención adecuada del año, operando con infraestructura que ya superó por mucho su vida útil y, dado a esto, lamentablemente ha derivado en tragedias severas por fallas en el diseño o por falta de la prevención. Al tener este escenario, ¿cómo podemos mejorar la provisión de este servicio? Bueno, pues aquí tenemos 3 ejes esenciales, en donde primeramente tenemos la modernización tecnológica urgente, ya que es indispensable adquirir nuevos trenes e implementar escáneres o infraestructura automatizados para detectar fallas antes de que ocurran los accidentes. Por otro lado, tenemos el financiamiento inteligente, ya que el financiamiento debe seguir siendo predominantemente público debido a las enormes externalidades positivas que el metro genera para la Ciudad de México. Sin embargo, para solucionar el problema del freerider, se podrían implementar mecanismos fiscales para las empresas que se benefician de la conectividad y aporten al sistema, o evaluar subsidios focalizados y diferenciados que protejan a los sectores de menor riesgo. Y por último, tenemos que el rol del Estado y el sector privado deberían ser en que el gobierno debe mantener la rectoría y garantizar total transparencia de los recursos, apoyándose de agencias de reciente creación como la ATRAPI. El sector privado no debe operar ni privatizar el servicio, ya que esto encarecería las tarifas afectando a los más vulnerables. Su rol debe limitarse al de proveedor tecnológico especializado en señalización y telecomunicaciones, tal como ya ocurre con firmas como Cinems. A manera de conclusión, tenemos que el metro de la Ciudad de México es mucho más que un transporte.
ya que es un bien intermedio y un pilar socioeconómico indispensable para la viabilidad del país. Y aunque económicamente se comporta como un bien club, la falta de planeación a largo plazo y el rezago en la inversión lo empujan constantemente a fallos de un recurso común sobreutilizado. Resolver su crisis no es solo un asunto de asignación presupuestal, sino de transparencia radical en el gasto del mantenimiento y voluntad política para expandir la red. Aunado a esto, podemos decir que sin un metro eficiente y seguro, la economía y la movilidad de la principal megaciudad del país simplemente colapsarían.